Aquí tengo la batuta de hoy porque voy a usar esta obra de arte que es mi obra de arte de hace muchos años, cuando podía ver, para describir más o menos qué es la transformación psíquica. Crecimiento y transformación psíquica es el live de hoy. Entonces, primero empecemos. ¿Qué es transformación psíquica? Transformación psíquica, es decir, transformación que no obedece a un cambio del cuerpo, de lo material, sino a un cambio en lo psíquico. Y todo lo psíquico se fundamenta en la imagen. Todo lo psíquico se fundamenta en la imagen. Lo físico se fundamenta en lo concreto. Lo psíquico es imagen. Una transformación psíquica entonces corresponde a la manera como la persona hace un trabajo consciente para transformar una imagen de sí mismo o de sí misma hacia una evolución o a veces también hacia una involución o desfiguración. Esa imagen que tú tienes de ti mismo, de ti misma, de ese niño asustado o niña asustada, de esa mujer que está por allá encerrada en un cuarto, de ese hombre borracho, esa imagen que conservas en tu interior de ti mismo es la imagen que fue sembrada por la autoridad de tus padres, padre, madre, profesor. Esa imagen es la identidad no consciente, es una identidad no consciente. De la transformación psíquica opera sobre esa imagen de ti mismo. En cada consulta terapéutica, a través de la palabra, se va haciendo conciencia de esa imagen y se va transformando esa imagen por la misma conciencia. ¿Ok? Transformación psíquica. Para ilustrar, yo amo el arte obviamente, y para ilustrar este live voy a comenzar con esta obra artística, en donde voy a describir los personajes. Voy a usar mi batuta de director, tratando de ubicar bien. Esta obra la hice hace más o menos 20, 25 años. La figura central es esta criatura, si me equivoco me corriges, Gaby, que está aquí como amorfa, todavía no se sabe si es un ser humano o si es un animal. Observen, está como en una posición de fetal. Es una criatura que está surgiendo. Hay una figura protectora de color azul que con sus brazos se extiende, abraza, envuelve y protege. Su mirada es tierna. Esta figura protectora es sumamente importante en todo proceso de transformación psíquica, es decir, de transformar una imagen en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes entonces que a la derecha hay la figura de una mano como desgarbada, como una garra. No sé si la estoy tocando bien. Acá. Esta figura de esta mano desgarbada como la de una bruja posee en su interior, aquí entre los dedos, una burbuja. Para mí esto fue muy importante hace 25 años y después de 25 años lo vengo a comprender, porque inicialmente era un ejercicio de la intuición. En la oscuridad, allí donde el dolor, allí donde la fuerza agresora trabaja, existe algo esencial para rescatar. La burbuja es el secreto que está contenido en la fuerza que te agrede en el agresor. Parece la mano de una bruja. Lo que protege la fuerza protectora es a esta criatura que todavía ni es humana ni es animal. Parece una masa de luz. Protege de una oscuridad interior que agrede. Pero la oscuridad interior que agrede también posee en su interior, entre sus dedos, la burbuja de lo leve, de lo sublime, de lo que se sublima. Cuando el dolor es una oscuridad, lo podemos sublimar, pero necesitamos una figura protectora. Aquí también, espero colocarlo bien, hay dos pajaritos volando que llevan una corona de espinas. ¿Por qué esto lo dibujé o lo pinté? Porque toda transformación psíquica pasa por el dolor. Cuando comprendemos ese niño que llevamos dentro, herido, desgarbado, o esa niña llena de mocos, tirada todo el tiempo en un rincón,
eso provoca dolor, pero cuando lo comprendemos, el dolor se hace fuerza, se hace poder sin que deje de doler. Es un dolor que va hacia la conciencia, no hacia la violencia. Va hacia la conciencia, no hacia la violencia. Y aquí observamos una figura como de un animalito, como serpiente, como un poco más atrás, como pájaro, ¿ok? Y dos niños o dos rostros de niños arriba. Esta obra hace 25 años hecha más por intuición que por conciencia, por una parte de mí que estaba mirando hacia adentro sin saber qué estaba viendo, pero extraía el mensaje. Es el inicio de una transformación psíquica, donde la figura central de esta masa luminosa, que todavía no es ni humano ni criatura, es exactamente lo que logramos transformar. Toda transformación psíquica pasa por 4 procesos. Ahora me voy a sentar y conversemos sobre eso. Decía que toda transformación psíquica pasa por 4 procesos. El primer proceso es la formación de una nueva fuerza. Comprender implica gestar una nueva fuerza emocional. Cuando comprendes tu miedo, cuando comprendes tu ira, cuando comprendes tu tristeza, estás generando una nueva fuerza, que ya no es la tristeza, pero que surge de la tristeza, que surge de tu miedo, que surge de tu ira. Toda transformación psíquica pasa por el primer paso, que es la formación de una nueva fuerza. El segundo paso es la preservación de lo que se está formando. La preservación es como esa conciencia de ese paciente o de esa persona que comienza a comprender cómo su ira encierra un gran caudal de miedo, esa conciencia que va surgiendo sobre su miedo que reside tras su ira, la relación ira-miedo, esa conciencia que va surgiendo, primero se forma esa conciencia, luego hay que preservarla, hay que protegerla, hay que seguir trabajando sobre lo que estás descubriendo, hay que seguir escribiendo, hay que seguir imaginando, hay que seguir haciendo un ejercicio de protección, como el ser azul que está atrás de mí. La segunda etapa es la preservación de lo que está formando. La tercera etapa es la alimentación. Alimenta esa conciencia de ti mismo que está surgiendo. Alimenta eso con nuevos recuerdos, con nuevas reflexiones, con escritos, con actividades. Alimenta esa emoción que está surgiendo desde la oscuridad, en donde te pusiste la aventura de comprender tu rabia, comprender que tras ella estaba el miedo, y poco a poco has preservado el trabajo y lo alimentas con lecturas, lo alimentas con películas, lo alimentas con diálogos internos. Alimentación psíquica es nutrir esa imagen nueva con elementos que la enriquezcan, que la fortalezcan y que la expandan. Y por último, el proceso de transformación. Es decir, esta criatura que vemos atrás, que todavía no es ni humano ni animal, necesita humanizarse. En el proceso de transformación psíquica que vas a ver en tus sueños, va a haber un proceso, repito, valga la redundancia, en donde tus primeros insights, darte cuenta de tu realidad interior, van a pasar por la formación de una nueva emoción que en tus sueños puede aparecer como esa casa que de repente oscura, arruinada, agrietada y llena como de espíritus malignos, comienza a tener una habitación donde entra la luz. Un sueño característico de eso es como en esa habitación oscura de repente comienzan a haber flores, comienza a entrar una luz por la ventana. Ahí comienza un proceso, los 4 elementos: formación, preservación, alimentación y transformación. Toda transformación psíquica que se revela en tus sueños va a revelar ese proceso a través de imágenes. Por ejemplo, un sueño de un paciente que me decía que nació un bebé, una vez lo conté, pero ese bebé nació deformado.
y que todavía a la persona que observaba el bebé en su sueño le provocaba repugnancia, le provocaba rechazo. Eso quiere decir que la emoción que se está generando como producto de un trabajo consciente todavía requiere un proceso de humanización. Aparecer de repente en los sueños como la figura de un niño, como la figura de una mujer, como la figura de un hombre. Eso es la humanización de una emoción. ¿Ok? Bien. Después de esos 4 procesos, voy a ir, ¿sí? ¿Hacia allá? Después de estos 4 procesos, de este proceso en 4 etapas, perdón, voy a explicar cómo la transformación psíquica tiene 2 niveles o 2 direcciones o 2 encauzamientos. Hay transformación psíquica que provoca la desfiguración del ser, enseguida lo ilustro. Y hay transformación psíquica que provoca la trascendencia del ser. Los cuentos de hadas son maravillosos para explicarnos esto. ¿Qué es una transformación psíquica que provoca la desfiguración del ser? En el cuento en el que puse al comienzo de la reina y la niña, y la reina que en su enojo transforma con sus palabras a la niña en un cuervo, cuando estando en la terraza o el balcón del castillo, no aguanta el llanto de la niña y le dice: ojalá fueras un cuervo y te fueras con esos cuervos para el bosque y me dejaras descansar. Con esas palabras recibidas por la niña pasa de ser niña, comienza a ser plumas de cuervo, pico de cuervo, garras de cuervo, ojos de cuervo. Cuando en un cuento de hadas nos hablan de ese proceso en que una figura humana, producto de una maldición, producto de una sentencia, de una figura de autoridad, se transforma en animal, eso nos está hablando de una desfiguración psíquica, transformación psíquica que lleva a la desfiguración. ¿Quién no ha escuchado el maravilloso cuento de la bruja que coge al príncipe y con una palabra le dice: hazte un sapo, y se transforma en sapo? ¿Cómo se entiende eso psicológicamente? Cuando la bruja en el cuento de hadas transforma al príncipe en un sapo, eso psicológicamente se interpreta como la palabra de una figura de autoridad, de una figura de amor, que con su crueldad, que con su malicia y con su maldad transforma a ese sujeto en sapo. Es decir, ¿cuántas veces en la cocina de la casa cuando éramos niños? ¿Cuántas veces en el colegio una maestra? ¿Cuántas veces en nuestra experiencia con figuras de amor la palabra del otro nos hizo sentir feos, repugnantes, nos hizo sentir inferiores, pequeños? Esa emoción que vivimos en la vida cotidiana se convierte en un cuento de hadas en la imagen de la desfiguración de la bruja hacia el príncipe que lo convierte en sapo. Otros cuentos de hadas en los que pueden encontrar ustedes la desfiguración psíquica es en el libro que siempre he dicho, El Rey del Cadáver, como el príncipe en uno de los cuentos, en el cuento de Coneda, el príncipe que es apoyado por una mula o un burro, realmente descubre que al final del cuento el burro o la mula eran otro príncipe que había sido hechizado por una princesa bruja. Esas metáforas de los cuentos de hadas representan lo que en la vida cotidiana estamos viviendo, pero de lo cual no somos conscientes. Somos, sin darnos cuenta, personajes que están constantemente envueltos y abrumados por la palabra del otro. ¿Y cuántas veces la palabra de una figura amada, tu novia, tu novio, tu amigo, tu amiga, te convierte en un sapo? ¿O cuántas veces la palabra llena de amor, llena de fortaleza, llena de inspiración, te saca de la condición psíquica de un sapo y de repente comienzas a creer que es posible vivir, que es posible ser artista, que es posible crear tu propia vida, que es posible que ese hombre o mujer que tú eres sea un ser que ame y sea un ser que es amado?
Entonces, los cuentos de hadas, donde la figura humana pierde esa figura y se convierte en animal, araña, mulo, burra, sapo, etcétera, etcétera, nos están representando con esta metáfora lo que es la transformación psíquica que conduce a la desfiguración del ser. ¿Vamos ahí? ¿Estamos ahí? Sueños que pueden acompañar esta desfiguración del ser. Para ilustrar un poco, una paciente me dice, me veo en una habitación y observo un niño en la cama. Y el niño tiene la mitad del cuerpo convertida como si fuese un árbol seco. Sus manos son como un tronco, su piel es como de madera y está todo seco. Ese sueño, que fue un sueño de una paciente, ya estaba revelando, por ejemplo, cómo en relación con su esposo se estaba desfigurando parte de su humanidad. Se le estaba secando parte de su cuerpo. Anímicamente hablando, se le estaba secando algo en su mundo interno que se representaba por la mente creadora de sueños como ese niño inmóvil en la cama que estaba convirtiendo en un árbol seco. Eso representa una desfiguración. Otra desfiguración, esos sueños donde ustedes pueden ver que se encuentran con un árbol grande, seco, sin hojas, marchito y que está a punto de caerse, son sueños donde la imagen del árbol representa un proceso de desfiguración, de decaimiento, de lo cual el individuo no es consciente. Otro sueño de desfiguración, esas casas en las que de repente habitamos en un sueño, en donde nos sentimos abrumados por un asesino, por un espíritu oscuro, por una fuerza que nos abruma, también están revelando que en nuestro mundo interior algo abruma, algo azota, algo aplasta, algo persigue y nos invita al terror y al pánico. Una de las fuerzas más prominentes que produce la desfiguración psíquica es el pánico, es el terror. Un terror que posee la cualidad de un terror completamente infantil, es decir, no hay palabras para describirlo, pertenece a la experiencia no verbal en la relación con la madre o con el padre. Es puro cuerpo lleno de miedo, es puro cuerpo lleno de terror y de pánico. Bien. Pasemos a la etapa en donde decimos la transformación psíquica como proceso de trascendencia del ser. Una imagen que ilustra cómo se produce esto en la psique es la metáfora de la oruga que se transforma en mariposa. Ven ustedes cómo, lo pueden ver en un video de YouTube, cómo la oruga va ocupando un lugar en la hojita y se va encerrando en un capullo para convertirse en una crisálida, y pasan días en el interior de este capullo hasta que desde esa criatura que antes era una oruga surge un ser con alas lleno de colores y de vida. Eso es una transformación representada por la naturaleza, pero que también ocupa lugar en la psique. También nuestras transformaciones tienen que pasar desde la figura primitiva de la oruga, una figura fea, una figura que de repente uno dice, esa emoción fea de la ira, como decía antes, puede convertirse poco a poco en metáfora en la mariposa de la paciencia, en la mariposa de la fortaleza, en la mariposa de la confianza. Pero ese proceso de la ira, donde todo lo destruyo, como un gusanito, a la mariposa donde la confianza me lleva a la belleza, pasa por un punto importante. Vamos de nuevo. Hay algo en un instante dentro de la crisálida en que la oruga se ha deshecho como una sopa de átomos. Y ya no es oruga, pero tampoco todavía es mariposa. Ese momento de transición en que la oruga ya no es oruga, sino una sopa de átomos,
pero tampoco es la forma de la mariposa, es un momento muy peligroso. Ese instante de transición en donde no soy lo que era antes, ni tampoco soy lo que quiero ser, lo que visualizo hacia el futuro, es un instante en que muchos pacientes, por ejemplo, se retiran de consulta. ¿Por qué? Porque en ese instante en que no soy aquello que era antes en mi emoción, pero tampoco alcanzo a ser lo que anhelo, lo que idealizo, lo que visualizo, es un instante en donde la primera fuerza que hay que superar es la tensión de la duda. Es la tensión de esto sí servirá. Es el escepticismo quizás racional que no encuentra todavía la imagen clara de hacia dónde van mis sueños. Cuando una persona trabaja con sus sueños, el primer paso que vive es la oscuridad. Se le remueven todas las aguas y el lodo que estaba en lo profundo comienza a emerger. Esa persona en ese proceso es como la oruga que comienza a transformar emociones. En ese momento se debe conservar la calma y se debe conservar la perseverancia. Porque si en ese instante en que el sujeto comienza a ver su oscuridad y comienza a ver el dolor de su oscuridad y comienza a sentirse abatido, si en ese instante abandona su trabajo con los sueños o abandona su consulta terapéutica, en ese momento se produce una regresión, se pierde el trabajo hecho. Es como si se hubiera acumulado mucha energía psíquica para dar el paso hacia la conciencia de su nueva vida, hacia la mariposa. Pero la duda, la tensión, el conflicto, esa fuerza que no alcanza todavía a creer que es posible lograr lo soñado, esa fuerza invita hacia atrás. Esa fuerza invita hacia la renuncia. Ese momento de transición en todo proceso de metamorfosis psíquica es importante que lo tomen conscientemente. Y los sueños se lo van a mostrar. Momentos en los que los sueños comienzan a revelar que el proceso psicológico está dando una nueva imagen de ti mismo. Ejemplo, vas viendo que aquel lugar, como tu casa, en los sueños, comienza a estar más ordenada. Van apareciendo en tus imágenes oníricas niños y niñas. Por ejemplo, recuerdo un sueño de un paciente que decía, estoy con una amiga, estoy en una iglesia y de repente entran muchos niños. Y ella y yo tenemos un micrófono y decimos, bienvenidos a la fiesta del reconocimiento, bienvenidos a la fiesta de la vida. Y el templo es inmenso, inmenso, inmenso. Estamos en el interior de un templo. Esa imagen donde esos niños están entrando al templo y son recibidos con palabras de bienvenida es una imagen de transformación psíquica. Porque lo que los niños representan son nuevas fuerzas que se integran de manera espiritual en el interior de la conciencia. Por eso el templo. Miren cómo la figura masculina y femenina le están dando la bienvenida a sus niños. Esas son imágenes que van mostrando la transformación psíquica como trascendencia del ser. ¿Ok? Bien. El objetivo de este live es que comprendamos que nuestros sueños van marcando nuestro proceso. Que el primer paso de nuestros sueños es revelarnos aquello que está estancado y que ha ido involucionando. La sombra, el miedo, la ira, el terror, la decepción, el sentimiento de insuficiencia. Pero que a medida que abrazamos esas emociones y no las rechazamos, a medida que las conversamos, a medida que las abrigamos, como el capullo de la oruga, esas emociones comienzan a convertirse en otra forma, en otra imagen, en otra energía psíquica. Bien, vamos a pasar entonces a un proceso importante
en toda transformación psíquica de un ser humano. Vamos a lo humano básicamente, porque hay transformación en la naturaleza todo el tiempo. Es la confrontación con nuestra sombra. Si tú quieres transformarte psíquicamente, debes conocer cuál es la figura de tu sombra. La imagen de la sombra o el concepto de la sombra es un concepto junguiano de la psicología profunda o de la psicología arquetípica. Voy a explicar esa imagen que es la sombra y luego explico cómo se produce esa transformación a partir de la conciencia del diálogo activo y la imaginación activa. ¿Qué es la sombra dentro de la psicología profunda? La sombra es el personaje que vas a ver en tus sueños del mismo género. Si eres una mujer, vas a ver una mujer en tus sueños. Y vas a comenzar a ver que esa mujer se va a diversificar en varias mujeres que van a tener una relación muy especial contigo. Me refiero al ego del sueño, tu imagen de ti misma o de ti mismo en el sueño. Si eres un hombre, vas a comenzar a rastrear la figura de los hombres que aparecen en tus sueños. Profesores, amigo, hermano, padre. Para comenzar a descubrir qué dinámica establece esa figura masculina contigo como imagen del sueño, o sea, contigo mismo en el sueño. ¿Qué vas a descubrir muy posiblemente? Vas a descubrir que esa mujer que te encuentras en el sueño, como parte de ti, es muy posible que te desprecie si eres una mujer. Es muy posible que esté constantemente criticándote y que aparezca con la figura de la madre, o que aparezca con la figura de la hermana mayor, o que aparezca con la figura de una amiga que constantemente te descalifica. Lo que la sombra nos trae en los sueños es el contenido emocional que ha sido reprimido por largos años. Entonces puedes ver, en el mundo externo, tú te presentas como una mujer muy segura, muy confiada de sí misma, muy digna, muy bien puestecita y muy fuerte. Pero en tus sueños es muy posible que aparezca la figura de una niña triste. O aparezca por allá la figura de una mujer histérica. O aparezca por allá una figura femenina como medio perturbada, con los cabellos vueltos locos, enredados. Esa figura de la mujer en tus sueños, si eres una mujer, está hablando de emociones que todavía no eres consciente. Está hablando de situaciones emocionales en tu pasado donde quizás, ejemplo, la tristeza no fue aceptada en tu casa. Tu madre te decía, ay, ¿por qué está triste? Levántese, levántese, la vida es para vivir. Deja de ser la víctima. ¿Dónde se quedó esa tristeza que fue relegada, que fue rechazada, que fue despreciada? Se queda en la sombra. Si eres, por ejemplo, un hombre y se te enseñó que la ira no era para la casa, que tu mamá y tu papá veían tu ira como una ofensa, que ese no que comenzaste a decir de niño era considerado como una ofensa al padre. Entonces te enseñaron a decir siempre sí, nunca no. Ese no que no supiste decir, porque te dijeron que ese no ofendía a tus figuras de amor, ese no queda en tu sombra. Y ese no aparecerá en tu sombra, una figura masculina, como una forma de oposición. Es decir, es muy posible que ese no, que es un poner el límite, que es una fuerza agresiva instintiva, que es una fuerza de conservación, tú en el mundo externo sigas siendo ese niño que a todo mundo le dice sí, que a todo mundo le está constantemente bajando la cabeza o complaciendo, pero que muy posiblemente esa agresividad que no has usado para poner un límite afuera es una agresividad que se va contigo mismo, se va contra ti. Y aquello a lo que no respondes, una figura abusadora afuera, a la que no respondes porque se te enseñó a ser niño bueno o niña buena, esa energía que no se usa para protegerte del otro afuera, se va contra ti porque tú no le has hecho caso,
porque tú no le has permitido ser, porque algo en ti te enseñó que eso no era válido, y se convierte en tu agresor. Y comienza a decirte, eres una cobarde, un cobarde, y comienza a desfigurarte. Nuestra sombra guarda en su interior el contenido emocional que ha sido reprimido por años. Y luego, al paso de los días, de los meses y de la vida, esa sombra comienza a aparecer en tus sueños para pedirte factura, para pasarte factura. Es decir, ¿me conoces por las buenas o me conoces por las malas? Vamos a un cuento de hadas que ilustra la transformación psíquica como trabajo de confrontación con la sombra. Es el cuento de las 3 gotas. Miremoslo y lo estudiamos un poco. Paula, ¿puedo utilizar tu cargador de mano? ¿Dónde está? El papel de celular. Está en el computador. Continúo. Las 3 gotas. Es un cuento de hadas. No tengo todavía muy claro si es de los hermanos Grimm o de Hans Christian Andersen. Vamos a comenzarlo. Bien. Las 3 gotas es el cuento de una reina madre que tiene una hija ya adolescente que está a punto de casarse. Es una hija muy hermosa, la princesa. La princesa está a punto de casarse y la madre y el padre han buscado un príncipe en otro reino para que se case con él. Se hace un acuerdo de matrimonio y la reina le dice a la madre, mañana debes marcharte con la doncella en los caballos blancos del reino para que te encuentres con el príncipe en su castillo y preparen la boda juntos. Hasta ahí va bien. Miren, aquí hay 3 personajes. La madre reina, la princesa hija y la doncella o hada. Esa madame, como llamaban esas figuras que acompañaban a las princesas, las cortesanas que las ayudan. Eso. Sí, son doncellas. Damas de compañía, exacto. El conflicto comienza cuando nos damos cuenta que la doncella o dama de compañía tenía siempre celos por la princesa. Y que si antes nunca la había atacado, era porque estaba siempre protegida por el padre y la madre. Pero cuando al día siguiente la princesa se marcha con la doncella en los hermosos caballos blancos para ir al otro reino, la doncella ve la oportunidad para destituir, para eliminar a la princesa. Y pasa lo siguiente. Antes de marcharse al día siguiente, la madre extrae de su puño, de su muñeca, 3 gotas de sangre que deja caer sobre un pañuelo. Y le dice a su hija antes de marcharse, toma este pañuelo que tiene mi sangre y siempre te protegerás con él. No lo pierdas. La princesa lo guarda en su corpiño, y se marcha. Viene el instante de la partida. La doncella y la princesa se marchan por los caminos para llegar al reino donde está el príncipe esperándola para preparar la boda. La doncella observa a la princesa esperando su momento, pero todavía no se siente segura. Hay un instante en que la princesa entonces se acerca a un río y se quiere mojar la cara y tomar algo de agua. Se acerca a la orilla, toma algo de agua en su mano y en ese instante en que toma agua, el pañuelo que estaba en su corpiño cae y se lo lleva a la corriente. ¿Qué fue lo que se llevó a la corriente? El pañuelo con las 3 gotas de sangre que representaban la presencia protectora de su madre. En ese instante, la doncella aparece con su verdadera identidad. Ve a la princesa desprotegida, la ataca violentamente y le obliga a que se quite los vestidos y que haya un cambio de identidad. Explico. La doncella se viste con los trajes de la princesa y la princesa se viste con los trajes de la doncella. Y la doncella le dice, a nadie le dirás quién eres porque te mato.
amenazándola. Y entonces continuó el camino, porque la doncella era más fuerte, hasta llegar al reino del príncipe. En breves palabras, esa conversión donde la princesa se viste de doncella con los trajes más pobres y la doncella de princesa, es una conversión donde la figura de esa doncella posee anímicamente a la princesa. Y esa doncella es la sombra de la princesa, luego lo explico. Al llegar al reino donde está el príncipe esperando, obviamente el príncipe no conocía a la princesa, eso había sido un acuerdo matrimonial como en los viejos tiempos. Entonces cuando llega la doncella vestida de princesa, el príncipe la toma como la mujer con la que se va a casar. Aunque la doncella sea, aunque la princesa sea realmente la dama de compañía. Decíamos que la princesa ahora es doncella y tenía miedo y estaba triste y no sabía cómo resolver su dolor. No sabía cómo decirle al príncipe, yo soy la princesa y la otra es una usurpadora, porque tenía miedo. Pasaron los días, el príncipe estaba preparando el matrimonio con la supuesta princesa que era la doncella, mientras la doncella, que es la princesa, es la sirvienta del reino. Era la que estaba constantemente limpiando, era la que estaba cuidando la cama, era la que estaba siempre al servicio de otros, temiendo constantemente decir lo que era realmente lo que pasaba, callaba. Pero cada noche, cuando la princesa que estaba convertida en doncella se iba a acostar, se acercaba a un horno, a un lugar que le parecía muy hermoso, y hablaba con la pared de ese horno como si fuera una persona, y se lamentaba diciendo, ay, mi querido horno, si fuera posible que el príncipe se diera cuenta que la mujer con la que se va a casar es una usurpadora, es una mala mujer, pero yo tengo miedo de decirle, tengo miedo de perder la vida. Cada noche durante una semana ese ritual lo hacía la princesa que estaba vestida de doncella. Hasta que un día un hombre, un sirviente que pasaba por esa habitación, escuchó el gemido, escuchó el llanto de la doncella, se escondió tras una columna y escuchó que esta doncella decía, yo soy la princesa que está siendo sustituida por la usurpadora que es la doncella. Ojalá el príncipe se diera cuenta de esto porque me siento incapaz de decírselo. Al día siguiente, el sirviente que escuchó esta historia y comprendió la gravedad del asunto, le cuenta al príncipe entonces, la mujer con la que te vas a casar es una doncella que ha usurpado el lugar de la princesa y la tiene atemorizada con amenazas de muerte. Ah, dijo el príncipe, ya decía yo que le faltaba alcurnia, que le faltaba estilo, que algo no me funcionaba. Así que la mujer que quiere ser mi esposa no es la princesa, sino que es una doncella usurpadora. Ah, ya veremos cómo lo resuelvo. Al día siguiente, en la hora del almuerzo, cuando todos estaban sentados, el príncipe estaba al lado de la supuesta princesa, que era la usurpadora, y le dice lo siguiente. Ay, amor mío, tengo una inquietud. ¿Qué harías tú si una persona con la cual tú has contado toda la vida, a la cual tú has entregado tu confianza, a la cual tú has entregado incluso poder, te traiciona y toma tu lugar y le hace creer al mundo que esa persona, que tú eres la persona? ¿Qué harías tú con una persona que no es fiel, que traiciona, que engaña y que usurpa tu lugar? La pregunta es directamente a la doncella. Recuerden que esa es la doncella vestida de princesa. Y como era una mujer mala, maligna y cruel, dijo, si a mí me pasara eso, yo metería a esa persona en un gran barril, con un montón de clavos. Llevaría ese barril a lo alto de una montaña y lo lanzaría rodando hasta el valle, que muera paso a paso mientras rueda desgarrada. Ah, dijo el príncipe, ¿eso es lo que tú harías? Sí. Entonces eso es lo que yo haré y mañana tú estarás en el barril. Así fue como la doncella usurpadora fue castigada, colocada en el barril y luego el barril rodando por toda la cuesta la desgarró a pedacitos.
Así termina el cuento. Y la princesa adquiere su lugar de princesa y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué significa esto? Al igual que en los sueños yo le pregunto a los pacientes, hey, ¿cuál es la situación emocional de ese sueño? Pregunto ahora, ¿cuál es la situación emocional de este cuento de hadas? Obviamente, el tema es cómo una mujer de bajo rango usurpa el lugar de una mujer de alto rango para robarle su esposo. Básicamente es el tema. Pero sentimientos quiere decir situaciones emocionales, sentimientos que son prominentes en la historia. El miedo, ¿sí o no? Cómo la niña princesa pierde su poder, primero por descuido, pierde el pañuelo, y luego por pavor. ¿Quién es la figura de la doncella que usurpa el lugar de la princesa? ¿Y cómo se ve eso en sueños? El lugar de la doncella es el lugar de la sombra que se opone. Voy a explicarlo. En el cuento de hadas, la doncella usurpa el lugar de la princesa para robar su esposo. Es decir, para que sea el esposo de la doncella y no de la princesa. En ese momento, la princesa es traicionada. Pero ¿cómo ocurre eso en sueños? Recuerden, la perspectiva subjetiva del sueño es que todas las figuras del sueño son parte de tu mente, son parte de tu vida anímica. Y asimismo, todas las figuras que aparecen en los cuentos de hadas representan la psique de una sola persona. Es decir, esa doncella es una figura que traiciona a la princesa en el cuento de hadas. Pero tú podrías ver en tus sueños cómo va apareciendo una figura femenina que también traiciona, que también castiga, que también aplasta y que también atropella al ego del sueño. Entonces, presta atención, por ejemplo, cuando tú en la vida consciente dices, yo quiero tener un hombre o yo quiero tener una mujer que me valore y me respete y me dé un lugar en la vida. Ese es el deseo consciente, ¿sí o no? Entonces lo dice a todo mundo. Pero resulta que siempre estás encontrando en la vida inicialmente un hombre o una mujer que te da tu lugar, que te valora, que te respeta, pero que de repente se transforma en algo más. De repente, al paso de los días, se transforma en la figura de un ser que no te respeta, que no te valora y que no te da tu lugar. Eso lo puedes encontrar. O puedes encontrar lo contrario, que una parte de ti quiere ese lugar de respeto y de valoración, pero luego encuentra ese lugar de no respeto. Cuando encontramos esa contradicción en la vida de una persona, encontramos que quien está eligiendo a ese hombre o a esa mujer es su sombra. Por eso el deseo consciente dice, quiero ser respetada, pero la sombra, que es la figura de su opositor, encuentra siempre la persona que inicialmente le respeta, pero que al final va a ir a respetar a esta mujer o va a ir a respetar a este hombre. Es decir, es muy típico en la elección de nuestras figuras de amor que la elección creemos que la hace la conciencia, pero la elección la está haciendo el inconsciente y más específicamente la figura de nuestra sombra. Es decir, la mujer consciente dice, merezco ser respetada y que tenga un lugar con respecto a ese hombre que amo. Pero muy posiblemente en su interior, lo que lleva en su sombra es la emoción de no valor. Es la emoción de una experiencia con su padre o con su madre donde le decían que era una carebasura, donde le decían simplemente que nunca debe ser mujer para ningún hombre, donde le hablaban siempre de manera descalificadora, donde constantemente ponían la violencia o el sufrimiento de la familia, lo convertían en violencia hacia ella o hacia los demás hijos. Entonces, ese contenido emocional que desfiguraba a esa mujer o a ese hombre de niño o de niña
es realmente el contenido emocional que luego hace la elección de una pareja romántica. Somos víctimas de nuestra sombra cuando no conocemos lo que nuestra sombra contiene. Y somos, ahora pasemos a otro lado, aliados de nuestra sombra cuando comenzamos a conversar con la emoción que hace rato hemos desplazado o habíamos tenido. La sombra es una figura psíquica que en los sueños va a aparecer inicialmente como un opositor, para mostrarte en qué, de qué manera, con qué historia se opone a tu deseo consciente. Pero como tú conoces esa fuerza que inicialmente trabaja en tu contra, si tú la abrazas, si tú la conversas, si tú escribes, si tú hablas con esa fuerza y la acoges, esa fuerza te va a entregar el tesoro de esa ira que tú no conoces, es poco a poco la confianza. El tesoro de ese miedo que esa niña o sombra posee, es poco a poco. La tristeza de esa niña se va convirtiendo, a medida que la haces consciente, en plenitud, en vitalidad, en empoderamiento. El trabajo con nuestra sombra es un trabajo largo. Es un trabajo de ir rastreando nuestros sueños poco a poco. Y los cuentos de hadas representan ese trabajo en muchos episodios. Yo te invito, por ejemplo, a ver historias como el Dr. Kelly y Mr. Hyde. Incorporar nuestro lado oculto es un trabajo que requiere paciencia, que requiere valentía y que requiere amor. Pero el resultado y la recompensa es que tú vas a comprender que realmente no eres una sola fuerza, sino muchas fuerzas que se integran hacia la conciencia. Eso te va a dar empoderamiento en tu vida artística, o en tu vida profesional, o en tu trabajo, o en tus proyectos. Porque lo que realmente te ha impedido ser independiente, madurar y lograr tus sueños, no es la falta de dinero. El dinero es importante, claro que sí, y hay que conseguirlo con esfuerzo. Pero lo que se opone a tu deseo de autorrealización no es que no tengas los recursos económicos, es que tus recursos psíquicos están siendo boicoteados por la sombra. Es que tus recursos psíquicos están siempre conducidos hacia la destrucción y no hacia la creación. ¿Ok? Siempre me gusta terminar estos lives con un ejercicio de imaginación en el que ustedes pueden comprender más atentamente esto en sus casas solos y solas. El ejercicio de hoy se llama el teatro de la imaginación. ¿En qué consiste? Con esto lo que intento es que observes cómo vas a descubrir en tu interior un montón de identidades que están pidiendo transformación y conciencia. Explico. Imagina que entras a un teatro solo o sola. Un teatro no de películas, sino de escenario teatral. Hay un escenario al frente de ti. Y de repente van apareciendo tras el telón los personajes que tú has sido en la vida. Va apareciendo el niño, tal y como lo recuerdas, o la niña. Va apareciendo el adolescente con sus tatuajes, con su manera de caminar. O va apareciendo el adulto que tú ves, que tú reconoces como el adulto que ves en el espejo. Esas figuras o identidades clásicas que te representan aparecen como si fueran los actores de la obra. A tu lado izquierdo, por ejemplo. Pero a tu lado derecho, quiero que imagines el lado opuesto o la cara opuesta de ese niño. Si el niño que aparece tras el telón es el niño de 5, 7, 8 años que iba a la escuela todo contento, ese niño que en tus recuerdos conscientes parecía siempre como un niño feliz, tal vez el niño que aparezca al otro lado del escenario sea el niño que tú desconoces, o sea la niña que tú siempre has rechazado, la niña que era triste, la niña que estaba constantemente sintiendo que evitaba el mundo,
huyendo de todo lugar, la niña que todo el tiempo se sentía inadecuada. Entonces, como un paralelo, si en este lado aparece el niño consciente, permite que en el otro lado aparezca el niño del cual no has hecho conciencia, ese que evitaste, ese que te decían que era malo, ese que te decían que era feo, ese que te constantemente rechazaban su conducta airada, o su miedo, o su tristeza, o su dolor. Igualmente el adolescente. Aparece un adolescente que es la figura pública de tu adolescente, el que recuerdas. Permite que en la otra lado del escenario aparezca el adolescente desde su mundo interior. ¿Qué pensaba ese adolescente realmente? ¿Qué sentía por sí mismo, por sí misma? ¿Era tan seguro? ¿Era tan alegre? ¿Era realmente tan atrevido? ¿O jugaba a ser atrevido porque tenía miedo? Permite que la imagen opuesta sea aquello que le ocultabas al mundo. Igualmente la persona que hoy ves. ¿Qué imagen opuesta de ti aparecería en el escenario? Aquí la imagen consciente y aquí la imagen no consciente. Cuando observes esos personajes, comienza un ejercicio de diálogo. Haz que el niño consciente, el que todo el mundo veía afuera, converse con el niño oculto, el que solo veías tú. Haz que el adolescente consciente, que todo el mundo decía que era buena persona, converse con el adolescente que tú llevabas oculto dentro de ti, mujer o hombre. Permite que esta conversación se unifique en tu conciencia. Escribe, toma tu bitácora emocional, comienza a permitir que tu mano no sea tu mano, sino la mano del otro, el que estás imaginando, del niño, en ambas caras, la cara luminosa y la cara oculta. Y haz un ejercicio de escribir y de escribir. Primer punto, en este ejercicio no hay objetivo. No te preocupes por la razón de este ejercicio. No te preocupes por su motivación hacia el futuro. Solo ocúpate de permitir el diálogo entre estas dos fuerzas opuestas. Porque en el teatro de la imaginación, la fuerza que más transforma no es la razón, sino la misma imaginación creadora. ¿Comprendes eso? Creadores oníricos está fundamentado en que la fuerza que realmente transforma a una persona no es únicamente la razón con la que se entiende a sí misma, sino la imaginación con la que se conoce a sí misma y se proyecta hacia el futuro. Necesitamos imaginación en la psicología, necesitamos creatividad. Para el próximo live vamos a trabajar un tema muy importante y es cómo comenzar a reconocer nuestras presencias psíquicas, los seres que nos habitan, que están con nosotros en la vida diurna como fantasías, como voces, como imágenes y que están en nuestros sueños, personificados en personajes. El maestro, el profesor, la señora de la tienda, el amigo. Vamos a trabajar presencias psíquicas y sueños. Es un tema en el que ya estamos entrando en profundidad sobre el trabajo con los sueños. Y para terminar, estamos próximos a empezar el curso, el arte del trabajo con los sueños. Es un curso para trabajar en profundidad. Es un curso con 4 fases. Vamos a hacer poco a poco la publicidad para los que estén interesados. De nuevo, muchas gracias a mi asistente Gabriela Moreno, a todos ustedes por apoyarnos en Creadores Oníricos, porque estamos listos, porque soñamos para despertar. Muchas gracias por la asistencia y que les vaya muy bien, mucha energía en la vida. Chao.